En Guatemala en el año 2021, la cantidad de femicidios se incrementó en un 31%. Entre enero y agosto fueron asesinadas 396 mujeres, mientras que en el año 2020 fueron asesinadas 302 en el mismo periodo de tiempo. Los meses más violentos fueron enero, junio, abril y agosto. Guatemala, a través del Congreso de la República, aprobó por el decreto número 49-82 y 69-94 como Estado parte. Se obligó a adoptar medidas para modificar o derogar leyes y reglamentos que discriminen a las mujeres y emitir todas aquellas leyes de protección en todas las formas hacia las mismas. Todas las mujeres guatemaltecas tienen derecho a ser reconocidas al ejercicio profesional y a la protección de todos los derechos humanos y las libertades que están descritas dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Todos estos derechos han sido violentados y no se ha erradicado, ya que continúan con los asesinatos y la impunidad debido a las relaciones desiguales de poder que existen entre los hombres y las mujeres. Es por ello que existe un decreto que es el 22-2018, que es la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. El objeto y fin de esta ley es garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección e igualdad de todas las mujeres ante la ley. Cuando por condición de género en el ámbito público o privado fueran violentadas o en las relaciones de poder o confianza quienes agredan o cometan los siguientes tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o violencia económica. Cuando nosotros nos referimos al ámbito público, es la violencia ejercida hacia la mujer dentro de la comunidad. Esto comprende el campo laboral, educativo o religioso. Cuando nosotros hablamos del ámbito privado, es aquella violencia que se da ya sea por el cónyuge, excónyuge, novio, exnovio o conviviente o exconviviente. En el capítulo 4 de esta ley es delitos y penas. En el artículo 6 está lo que es femicidio. En esto nos dice que comete el delito aquella persona que da muerte a una mujer por las siguientes circunstancias: por haber pretendido regresar o entablar una relación de pareja o intimidad con la víctima y que haya terminado en la muerte de la misma. También por la misoginia. La sanción será de 25 a 50 años de prisión y no se reducirá la pena por ningún motivo, y tampoco gozará de ninguna medida sustitutiva. Dentro del artículo 7 tenemos lo que es la violencia contra la mujer, y lo comete o comete el delito de violencia quien en el ámbito público o privado ejerzca los siguientes tipos de violencia: violencia física, violencia sexual o violencia psicológica. La sanción de la violencia física y la violencia sexual es de 5 a 12 años de prisión, de acuerdo a la gravedad del delito, y la violencia psicológica será de 5 a 8 años de prisión. En el artículo 8 tenemos lo que es la violencia económica. En esta violencia va a ser quien ejerce la violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer con el fin de controlar los ingresos o el flujo de los recursos monetarios. También por destruir u ocultar documentos de identificación personal que sean indispensables para ejecutar las actividades habituales. Esto será sancionado con prisión de 5 a 8 años.
En el capítulo 6 de esta ley son las obligaciones del Estado. En el artículo 13 nos habla de los derechos de la víctima. Aquí podemos mencionar dos. Está el derecho o el acceso a la información y a la asistencia integral. En el artículo 16 nos habla sobre los centros de apoyo integral para la mujer sobreviviente de la violencia. También aquí nos habla sobre el acceso, sobre la pertinencia cultural, la calidad, los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos materiales. Estos recursos serán otorgados a través del Estado a las diferentes instituciones que apoyan a la mujer para el funcionamiento y ayuda hacia las mismas. Dentro de las instituciones que podemos mencionar está la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la mujer, que es el CONAPREVI. Tenemos diferentes organizaciones en Guatemala que pueden ayudar a sobresalir de una situación de violencia física, sexual, psicológica o económica. Dentro de las organizaciones que podemos mencionar está la Oficina Nacional de la Mujer, el Grupo Guatemalteco de Mujeres, la Asociación de Mujeres Garífunas de Guatemala, Mujeres y Poder, Defensoría de la Mujer Indígena y la Secretaría de la Presidencia de la Mujer. También debemos de recordar que nosotras como mujeres no estamos solas. Nosotras nos apoyamos entre sí para poder sobrellevar diferentes tipos de situaciones. Es importante que conozcamos las leyes de Guatemala que nos amparan y así poder cumplir. Y si nosotros estamos pasando por alguna situación en donde tengamos que denunciar, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza al denunciar, porque nosotras no tenemos la culpa. Si tú estás pasando por una situación así, por favor acude al Ministerio Público y ellos te ayudarán a llevar el caso para que ya no sigas sufriendo. No solo por ser una violencia que no es física. Recordemos que no todos los tipos de violencia son físicas, así que si tú estás pasando por una violencia psicológica, por favor no dudes en pedir apoyo. Hay diferentes organizaciones que te van a ayudar y es importante que seas una mujer libre, empoderada, que confíes en ti misma para hacer las cosas y por favor no esperes a que lleguen a las últimas circunstancias. Acude a una entidad en donde te puedan apoyar y así evitaremos muchas muertes.